Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a hacer un comentario y una exposición de lo que es las palabras del señor Alarcón, que dice que está indignado. Más que indignado, sorprendido y a la vez diciendo que la hostia es el cuerpo real de Cristo, porque dice que se roban a Dios. Aquí el señor Alarcón está diciendo a los cuatro vientos, está gritando que se roban a Dios. Atención, eso es la declaración de un idólatra. Dice, ¿por qué los satanistas roban hostias? Y él se hace la pregunta, dice, qué pregunta maravillosa, espectacular, sin igual. ¿Por qué los satanistas se roban las hostias? Entonces, él se está poniendo en la fila de la gente que va al lago de fuego, por ser un idólatra. ¿Por qué los satanistas roban la hostia? Porque ellos creen lo mismo que creen los católicos. Católico cree lo mismo que cree un satanista. Y un satanista cree lo mismo que cree un católico, que la hostia es el cuerpo de Cristo, que un gramo de harina es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo creen? Porque son satanistas. Y si los católicos creen igual que los satanistas, tienen el mismo destino, los católicos, que los satanistas, porque los dos creen lo mismo. Vamos a escuchar un poquito estas palabras. No se vale. Presta atención a lo que dice. Then why is it that the only host the Satan groups want is that of the Catholic Church? Ojo. You don't go to the Methodist Church. Ojo. You can go to the Baptist Church. Ojo. You can go to the Pentecostal. Ojo. No use going to the Muslims or Ojo. Mormons. Why is it you only come after the ones here? And don't tell me. Esa es muy buena pregunta. Pese a que lamentablemente es un tema súper oscuro. El señor Alarcón dice, es una buena pregunta. ¿Por qué los satanistas se roban las hostias? Es muy simple. Y él mismo se autodeclara un idólatra y un satanista a la vez. Dice, es muy buena pregunta. O sea, es una cosa increíble lo que dice este señor, ¿no? ¿Cómo no piensa? Es un hombre que no piensa. Porque si él dice que los satanistas creen lo mismo que los católicos, significa que los católicos son iguales a los satanistas. Son idólatras. El católico cree que en un gramo de harina está el cuerpo de Cristo, se comen a Cristo, lo mastican, lo asesinan, entre los dientes, entre las muelas, lo salivan todo, lo trituran a Cristo, lo matan otra vez y pasa por el aparato digestivo, el estómago y luego termina en las letrinas y termina en las cloacas de la ciudad. Eso es la horrible y satánica doctrina de decir que la hostia es el cuerpo de Cristo. Los satánicos creen lo mismo. ¿Por qué? Porque son satánicos. Y el satánico es idólatra. ¿Por qué? Porque cree que la hostia es el cuerpo de Cristo. Por eso ellos hacen sus ritos, porque son satánicos. Y el señor Alarcón dice, qué buena pregunta. Es una pregunta que lo condena. Porque si el satánico cree, el que sirve a Satanás, que ahí está el cuerpo de Cristo, entonces es una creencia satánica. Es algo que se cae de maduro y el señor Alarcón no piensa, no usa la cabeza. Como siempre, el cura Toro se burla de los cristianos y le dice que usen la cabeza. Es a la inversa. Los que no usan la cabeza son aquellos que creen que la hostia es el cuerpo de Cristo, al igual que los satánicos. Es una cosa. Y el señor Alarcón se exalta la pregunta y dice, ¿por qué los satanistas roban hostias? Porque son idólatras, igual que los católicos. Vamos a escuchar un poquito más. Puro, real, lamentablemente, pasa, lamentablemente, pero es una muy buena pregunta.
¿Por qué los satanistas están detrás de las hostias consagradas en la Iglesia Católica? Porque son idólatras. Porque ellos no creen que Cristo está a la diestra del Padre. El cuerpo de Cristo está a la diestra del Padre. El pan, que no, ellos dicen porque es consagrado, ¿por qué no van a las cenas del Señor que se hacen en los cultos cristianos? ¿Por qué? Porque dicen que los pastores no son consagrados, digamos, no tienen el poder para convertir el pan, la harina, en la carne de Cristo. Entonces eso a él le llama la atención y dice, ¿por qué los satanistas? Simplemente porque nosotros no lo creemos, no somos idólatras. Simplemente por eso los satanistas no van a robar el pan que se celebra en la cena del Señor, porque nosotros no lo creemos. Para nosotros simplemente es algo que simboliza el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo está en los cielos. El cuerpo de Cristo está sentado en el trono a la diestra del Padre. El pan simplemente es algo simbólico. Es una representación de algo que no se ve. Es algo que es un testimonio para los hombres. El cuerpo de Cristo está en los cielos. Por eso los satanistas no roban el pan, porque dicen que solamente los curas tienen el poder de transformar un gramo de harina en el cuerpo de Cristo. Primeramente ya dijimos muchas veces que los sacerdotes, esos son totalmente ilegales. Cristo nunca ordenó sacerdotes, porque si Cristo hubiera ordenado sacerdotes, Cristo hubiera hecho una sedición, o sea, se hubiera rebelado contra el orden que estaba vigente todavía en ese momento, que era el orden arónico. Entonces, Cristo hubiera pecado. Si Cristo hubiera nombrado sacerdotes, Cristo hubiera pecado. Porque Cristo no fue enviado a nombrar sacerdotes ni a establecer un sacerdocio católico romano. Cristo vino a cumplir la ley, a cumplir al pie de la letra la ley que estaba escrita. O sea, Cristo ahí demuestra que Él era sola escritura. Jesucristo era sola escritura, porque Él dijo, yo he venido a cumplir la ley. Y si Él vino a cumplir la ley era porque era solo escritura. Él no dependía de ninguna tradición, de ningún hombre, de ninguna palabra de hombre. Él dependía absolutamente de las escrituras. Por eso Jesucristo era solo escritura. Al igual que Pablo, al igual que Juan, Pedro, los apóstoles, Santiago, la iglesia, etc. Entonces, Cristo no vino a nombrar ningún sacerdocio, porque si Cristo hubiera nombrado, se hubiera revelado igual que Roboam, que nombró sacerdotes, por lo cual le cayó una maldición y fue raída toda su estirpe, todo su linaje de la tierra, porque Dios se enojó muchísimo. Como el Hijo va a venir a nombrar sacerdotes, Cristo nunca en ningún momento nombró sacerdotes. Ahí en 22:19 de Lucas dice que Cristo nombró sacerdotes. En ninguna parte dice que Cristo nombró sacerdotes. No lo dice, ni impuso mano, ni nada por el estilo. Simplemente Él celebró la Pascua con los discípulos y nada más. Y luego fue al Calvario. Murió, tuvo 3 días en el Hades y resucitó. Entonces, la misma palabra dice que Cristo nunca transformó el pan en su propia carne. Nunca hubo transustanciación allí en la cena del Señor. Nunca, jamás. Porque Pedro mismo dice que él nunca comió cosa inmunda. Lo dice allí en Hechos, capítulo 10, versículos 13 y 14. Y él dijo que nunca comió cosa inmunda. Al decir que nunca comió cosa inmunda significa que en la cena del Señor no comió carne humana, no comió la carne de Cristo, que era una carne divina humanada, por supuesto. Pero en todo caso, cuando el Padre le dice, o el Espíritu Santo le habla y le dice que coma, que mate y coma, Pedro le dice, nunca he comido nada inmundo. ¿Qué le estaba diciendo? Que él nunca había comido una carne transustanciada por Cristo mismo. Porque si
Si dice que Cristo transformó el pan en su propia carne y Pedro dice que nunca comió cosa inmunda, significa que esa transustanciación solamente está en la imaginación del católico y del señor Alarcón, el cual se alarma. Y no sabe él que los curas católicos no tienen ningún poder, son fraudulentos. No existe, todo eso está en su imaginación. Eso no existe. A un católico, si se le pregunta qué gusto tiene la hostia, va a decir que tiene gusto a harina. No tiene gusto a carne. ¿Por qué? Porque es un fraude. Si yo a usted le digo, le doy un pedazo de pan y le digo, muerda el pan, y yo le pregunto qué gusto tiene, usted me va a decir que tiene gusto a pan, pero yo le digo, no es pan, es carne. ¿Cómo que es carne? Sí, es carne. Porque yo tengo el poder, si yo fuera un cura, diría, yo tengo el poder para transformar el pan en carne, la carne de Cristo. Pero la otra persona me va a decir, pero es pan. No, usted tiene que creer que es carne. Esa es la idolatría, creer que la harina es carne. Eso es precisamente la idolatría, porque si usted le atribuye a la hostia el poder, la capacidad, la propiedad incomunicable de Dios de perdonar los pecados, usted está transformando esa hostia o ese pedacito de pan en un Dios. Por eso los satanistas roban las hostias, precisamente porque son satanistas. Y creen igual que los católicos, que la hostia es el cuerpo de Cristo. Señor Alarcón, eso es suicidio. En cada programa que hace un suicidio espiritual. Es una persona absolutamente irresponsable por todo lo que dice, por lo cual va a tener que dar cuenta en el día del juicio. Todo el desastre que está haciendo son asesino del alma, es un asesino del alma, porque engaña a la gente diciendo que se tiene que apoyar en los hombres, que se tiene que apoyar en un magisterio de hombres, que enseña toda esta basura doctrinal, diciendo que la hostia es el cuerpo de Cristo, cuando la hostia es un gramo de harina, simplemente es algo simbólico, porque usted lo come, usted lo mastica, y es harina, no es carne. Eso de que es carne está en su imaginación. ¿Dónde está en la imaginación del idólatra? Porque el mismo Señor lo dice allí en Jeremías 9:13. Los ídolos salen de la imaginación del hombre idólatra. Entonces, esta pregunta lo sepulta al señor Alarcón como un idólatra y un satanista, porque si los satanistas creen que la hostia es el cuerpo de Cristo, significa que los católicos son tan idólatra y satanista como los mismos satanistas. Si los dos creen lo mismo. Entonces la pregunta tendría que ser, ¿por qué los satanistas creen eso si son satanistas? No tendrían que creer lo mismo, porque los cristianos no creemos que el pan es la carne de Cristo, porque lo dice la misma palabra en 1:14 de Juan. El verbo se hizo carne, no se hizo harina. Entonces la pregunta es, ¿qué comieron los discípulos? Comieron pan. Comieron carne, la carne del cordero, tomaron vino. No agarraron a Cristo como 12 caníbales y se lo comieron a Cristo. El mismo Judas dice que Cristo mojó el pan. No mojó, dice, su propia carne y se lo dio a Judas. Dice que Cristo mojó el pan. Mojó el pan, no su propia carne. Entonces, si un judío sería caníbal, sería apedreado, porque la ley prohibía comer carne y comer carne humana. Ser caníbal es algo abominable, no solamente para un ser humano, es más para el judío, porque los judíos tenían leyes dietéticas, allí como dice en Levítico 11. Tenían leyes ellos que no podían comer ciertas carnes, y mucho menos la carne humana. Entonces, absolutamente falso. Por eso los satanistas creen en la hostia, al igual que los católicos. ¿Por qué? Porque son satanistas. Si ahora no se da cuenta de lo que dice, ¿por qué? Porque no piensa. Es un hombre que no piensa, por eso es católico. Porque no piensa, no razona, no hace deducciones. Sigue ciegamente a los hombres, sigue ciegamente a un magisterio diabólico, como es el magisterio romano, que lleva a la gente al mismo infierno, que lleva a la gente a la muerte. Son asesinos del alma. Entonces, vamos a escuchar un poquito más y ya
concluimos. Y no están detrás de los panes de la Cena del Señor de las iglesias pentecostales. Precisamente porque nosotros no creemos, porque no somos idólatras. Ahí está la diferencia, que el mismo satanista hace la diferencia. O sea, los satanistas creen igual que los católicos, por eso son satanistas. Y los satanistas no creen como los cristianos, porque nosotros no creemos que el pastor pueda transformar. Es una risa, ¿no? Pero el pastor pueda transformar el pan en carne. Es algo ridículo, absolutamente ridículo. Como dijimos anteriormente, Cristo nunca nombró sacerdote, porque si Cristo hubiera nombrado sacerdote, no habría salvación para la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo hubiera pecado, porque ya había un orden y él no podía violar ese orden. Es como que alguien, estando un presidente en actividad, digamos, que aún no ha terminado su mandato, quiera sentarse en la silla presidencial y decir, bueno, a partir de este momento, bueno, yo soy el presidente de mi nación, y se sienta. ¿Qué lo van a hacer, hombre? ¿Se lo llevan preso o se lo llevan al manicomio? O sea, los católicos tienen un Cristo demente, un Cristo esquizofrénico, un Cristo que le dice a sus discípulos, cómanme, sean caníbales, tomen mi sangre, sean vampiros. Todas esas locuras es el magisterio católico. Por eso es un magisterio no solamente falso, sino que diabólico, porque profesa todas estas locuras y estas cosas horrendas de comer carne humana. Cuando Cristo habla de comer mi carne y beber la sangre de él, está hablando de creer en él y de creer que mediante él hay perdón de pecados. Está hablando de para ser salvo hay que ser caníbales. Para ser salvo hay que ser vampiros. Por eso los satanistas confirman que los católicos no tienen salvación. Lo confirman los mismos satanistas. Ahí se está dando cuenta que el católico cree igual que un satanista. Los dos son idólatras. Porque eso es ser idólatra, creer que una hostia es el cuerpo de Cristo, eso es ser idólatra. Pero cuando una persona no es idólatra, simplemente ve un pedazo de pan, un símbolo del cuerpo de Cristo, un recordatorio, un memorial, nada más. ¿Por qué? Porque Cristo está a la diestra del Padre. Entonces, si Cristo hubiera nombrado un sacerdote, se hubiera venido, digamos, de alguna manera, para graficarlo, se hubiera venido el universo abajo. ¿Por qué? Porque Cristo se hubiera revelado ante el orden, hubiera quebrantado el orden, la ley sacerdotal, que era por descendencia, y era un orden, el orden arónico, que estaba en vigencia todavía. Hasta que Cristo no haga la obra, estaba en vigencia, hasta que no haya la sucesión de órdenes, que le sucedía el orden según Melquisedec, o sea, como dice en 10:9, quita lo primero para establecer esto último. O sea, una vez que Cristo hace la obra, hay una sucesión de órdenes. Le sucede el orden según Melquisedec, que no tiene principio ni fin, que no tiene genealogía, que es el orden donde Cristo es el sumo sacerdote. Entonces, si Cristo hubiera nombrado sacerdote, ¿a qué vino? Si Él es el sumo sacerdote, con Él basta y sobra, no necesitamos más sacerdotes para el perdón de los pecados. Entonces iba a haber una sucesión de sacerdocio, pero el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, el único que lo puede ocupar ese lugar es Cristo, porque es un sacerdocio donde, vamos a leer en 7, dice 7:26, dice Hebreo, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el sacerdocio que nos convenía y nos conviene, el sacerdocio de Cristo. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio indestructible, como dice la palabra. Dice, y esto, dice el versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino
según el poder de una vida indestructible. O sea, este sacerdocio está compuesto por un sumo sacerdote que tiene una vida indestructible. Entonces nos convenía a nosotros, porque el otro sacerdocio queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea, el sacerdocio arónico era un sacerdocio débil por cuanto los hombres morían e ineficaz por cuanto no podían quitar el pecado. Entonces Cristo tenía que hacer toda su obra y ocupar el lugar de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, si él nombraba sacerdotes para el perdón de los pecados, ¿para qué? Primero, que pecaba. Y segundo, que era algo totalmente inútil si él era el sumo sacerdote. Por eso él no vino a poner ninguna roca porque él era la roca. Y él no vino a poner ningún sacerdote porque él era el sacerdote, el sumo sacerdote. Así que estas son cosas, las incoherencias del catolicismo romano, la cual por no estudiar las escrituras, las almas se pierden, siguiendo a esta gente, como dijimos, asesinas del alma, que le enseñan todas estas mentiras. Y el señor Alarcón se destruye solo. No solamente que se destruye solo, sino que destruye el catolicismo, lo que él cree. Porque si él cree que los satanistas tienen razón, significa que él es satanista e idólatra. O sea, comparten la misma creencia. Eso es todo. Vamos a callar un poquito más y terminamos. Bautistas, presbiterianas, metodistas. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta esa. Lamentablemente es una pregunta triste y oscura por la realidad. Él mismo lo dice, es una pregunta triste y oscura que se hace el Señor, la cual lo sepulta ahí a todo el catolicismo y a todos los católicos, lamentablemente. Pero el católico está a tiempo de salvarse y no creer esta mentira. Acá, si un satanista cree eso, significa que es algo malo. Eso es lo que tienen que entender. Si lo cree una persona que sirve a Satanás, que la hostia es el cuerpo de Cristo, se tiene que dar cuenta usted, como católico, o lo que sea, que es algo malo. Si un satanista cree eso, es porque es algo malo. El señor Alarcón se ufana de eso como si fuera una gran victoria, y es todo lo contrario, es una gran derrota. Es una gran derrota del catolicismo romano. Lo está exhibiendo como algo satánico. Si usted cree lo mismo que cree un satanista, usted tiene que estar mal. Porque los satanistas creen en cosas malas. Así que está claro el asunto. Dice, es una pregunta oscura, dice triste. Claro, triste y oscura para él. No para los que no somos idólatras. Es oscura, triste, dramática para aquel que es idólatra. Porque va a ir al mismo lugar que donde van los satánicos. ¿Por qué? Porque esta gente le cree más al diablo que a la palabra de Dios. Por eso el señor Alarcón no es solo escritura. Porque él le cree más al diablo. Él prefiere creerle a un satánico, la cual en este caso cree lo mismo que un satánico. Los dos creen lo mismo. ¿Por qué? Porque no creen las escrituras. Cristo dijo, yo vine a cumplir la ley. No vine a abrogarla, no vine a destruirla, porque Jesucristo era solo escritura. Al decir que él vino a cumplir la ley, te imagínese, si usted tiene que cumplir algo y tiene una nota donde tiene que cumplir, por ejemplo, 10 cosas que tiene que cumplir y le dicen, bueno, tenés que hacer esto y acá están las 10 cosas que vos tenés que cumplir. Toda su vida depende de eso, de esa notita donde usted tiene esas 10 cosas que tiene que hacer, nada más, dice. Y el Señor era eso. Él vino a cumplir la ley, ¿verdad? Por eso mismo Él era solo escritura. Ya vamos a hacer video más adelante, o en estos días, sobre que Jesús era solo escritura, Pablo era solo escritura, la iglesia primitiva era solo escritura, Pedro era solo escritura, Juan era solo escritura, Santiago era solo escritura. ¿Qué queremos decir con solo escritura? Que sostenían o se vivían de la escritura. Porque el que da testimonio es la escritura de Cristo. ¿Cristo qué sería?
aunque él era Dios, él podía ir y venir, porque él es Dios. Pero ¿cómo se iba a dar testimonio delante de los hombres que él era el Hijo de Dios? Tiene que haber profecía, tiene que haber una escritura, Por eso el Señor dijo, escudriñen las escrituras, porque las escrituras dan testimonio de mí. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Que es solamente la escritura. La escritura habla de Cristo. Ese es el tema del magisterio. Por eso el magisterio romano es falso, habla de todas estas cosas. El magisterio habla de la hostia. Y las escrituras nunca hablan de la hostia. La hostia es un ídolo. ¿Por qué? Porque le dan los atributos o el atributo incomunicable de Dios de perdonar un pecado o de decir que es Cristo. Por eso lo dijo el mismo Señor. Se levantarán muchos falsos cristos y cuando le digan el Cristo está aquí, no le crean, dijo el Señor. O sea, cuando el católico dice el Cristo está aquí, no le crean, dijo el Señor. Porque el Cristo está a la diestra del Padre. Cuando los satanistas dicen el Cristo está aquí, no le crean, dijo el Señor. Cuando los católicos dicen el Cristo está aquí, no le crean. Cuando los católicos dicen, o el cura levanta la hostia y dice, Cristo está aquí, está consagrado esto. El punto que todo es un circo eso, es una payasada, es idolatría, es un rito satánico. ¿Por qué? Porque los discípulos nunca comieron carne humana, ni Cristo nunca transformó el pan en carne ni el vino en sangre, porque lo dice el mismo Pedro. No he comido nunca cosa inmunda. ¿Qué quiso decir? Que en la cena del Señor comió pan, tomó vino y comió el cordero de la Pascua, algo sumamente normal. Un judío jamás iba a comer carne humana. El punto es que hubieran pecado. Tanto Cristo hubiera pecado, al nombrar sacerdote hubiera pecado, al convertir el pan en carne hubiera pecado, los discípulos al comer carne humana hubieran pecado, al beber sangre hubieran pecado. Era todo un desastre. Y eso es lo que cree el catolicismo romano, al igual que los satánicos. Por eso es una doctrina satánica. Es doctrina de demonios, como se dice. Entonces el Señor, a lo largo de su fala, como un victorioso, y lo único que hace es proclamar su derrota y su oscuridad. Vamos a escuchar un poquito más y ya termina. De lo que ocurre, lamentablemente, los grupos satánicos, o sea, se orquestan para robar las hostias consagradas en determinadas fechas puntuales y demás, como, por dar un ejemplo, en Halloween. Pero es una muy buena pregunta. ¿Por qué no asaltan iglesias pentecostales? ¿Por qué Porque no somos idólatras. Ellos asaltan porque son idólatras. Los satanistas son idólatras. Los católicos son idólatras. ¿Por qué? Porque nosotros no le atribuimos ningún poder al pan. El pan es simbólico, es memorial nada más. Es un evento que nos trae a la memoria el sacrificio de Cristo. Nada más. Lo recordamos al Señor. Pero el católico le atribuye a la hostia. ¿Qué es la idolatría? Lo dice los mismos católicos dicen y no se dan cuenta. Es atribuirle a la hostia el atributo de perdonar pecado. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Y si eso solamente lo puede hacer Dios, significa que están transformando en su imaginación idolátrica a la hostia en un Dios, en un Cristo. Por eso la serpiente le dijo a Eva, el día que comas, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. ¿Qué quiso decir? Serás otro Cristo, conociendo el bien y el mal. ¿Qué le propuso la serpiente a Eva? Idolatría. Ser otro Cristo. Esa es la idolatría. Ser otro Cristo. O sea, ser otro Dios. Cristo hay uno solo. Por eso el diablo fue echado del cielo. Porque él quiso ser otro Cristo. Quiso ser la hostia, digamos. Quiso ser otro Cristo. Quiso ser alguien que puede salvar al hombre. La hostia dice que pueden salvar al hombre, la hostia. O sea, comiendo la hostia se le perdonan los pecados. Para decirlo para sintetizarlo y puedan tenerlo en claro, los que escuchan, cuando como el cuerpo de Cristo y cuando bebo la sangre de Cristo, el día que usted cree.
El día que usted cree, usted come el cuerpo de Cristo, o sea, come el pan. Cuando usted come un pedazo de pan, ese pan se hace uno con usted. Usted tiene el pan, lo ingiere, digamos, lo mete en la boca, lo mastica, lo come y va a su estómago. Y el pan pasa a ser uno con usted. Y eso es lo que pasa, igual que, y después toma un poco de vino, y el vino también se hace uno con usted. Entonces, eso es lo que es la salvación. Por eso el Señor dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre, come verdadera comida y bebe verdadera bebida, la cual tiene vida eterna, dice así en 8:35 de Juan. Entonces, cuando nosotros creemos, nosotros estamos comiendo y estamos bebiendo de Cristo al creer. Entonces nos hacemos uno con Cristo. Por eso el Señor dice que, o el apóstol Pablo dice que estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Por eso estamos salvados y la salvación no se pierde. O sea, el día que usted cree, usted es salvado una vez para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo está en los cielos y dice que usted es miembro del cuerpo. Y el ser miembro del cuerpo significa que usted está salvado. ¿Por qué está salvado? Porque Cristo está en los cielos. Y usted es parte del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice que estamos sentados, hablando en una forma figurada, en los lugares celestiales, dando a entender Pablo que la salvación está totalmente consumada el día que usted cree. Ese día usted come y bebe la sangre de Cristo. Luego lo que se hace en la cena del Señor y lo del bautismo son cosas simbólicas. O sea, algo que ya sucedió en lo que es simbólico es algo que sucedió en el mundo espiritual, algo que nosotros no vemos, pero que es reflejado a través de símbolos, como puede ser el bautismo, el pan o el vino. Son símbolos que reflejan una realidad espiritual, una realidad invisible. Entonces, esa es la salvación. No hay más nada. Simplemente cuando usted cree, usted come y come la carne de Cristo y bebe la sangre de Cristo cuando usted cree. En ese momento, cuando usted cree, la vida de Dios viene a su alma y ha pasado de muerte a vida, como dice en 5:24 de Juan. El que cree ha pasado de muerte a vida. Eso es todo. Pero ¿qué pasa? Como el catolicismo es una religión, y en esta religión no creen, porque el creer es lo que salva al hombre. El creer, no lo externo. Lo externo es un testimonio, es el igual que las obras. Hay una obra, la fe sin obras es muerta. Yo creo en Cristo. Al creer en Cristo, Dios ve que mi hombre interior, o sea, que el creer es algo interno, es algo que no se puede ver. La persona cree, ¿qué vimos? No vimos nada, solamente la persona creyó. Eso lo ve Dios. Entonces la persona es salvada, pasa un alma de la muerte a la vida, pero eso no lo ve nadie. Pero ¿qué pasa? Dice que si confesares, vamos a leer Romanos 10, si confesares. La confesión es algo externo. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, hay algo interno que es creer, y eso es lo que a mí me salva. Delante de Dios yo estoy salvado. ¿Por qué? Porque yo creí en la obra de Cristo. Y la obra de Cristo y las obras de Cristo se me pasan a mí. Pero eso no lo ve nadie, solamente lo ve Dios. Es una obra invisible que nadie puede ver. Pero ¿qué pasa? Hay creer en el corazón y confesar con la boca. Hay algo que es real, interno, que es la salvación por medio de la fe.
Porque si fuera, la confesión es lo simbólico y el creer es lo real. Por eso el Señor dice también, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque el Señor, Señor es algo simbólico, es algo externo, es algo que los hombres pueden oír, es algo que está a la vista. Los hombres pueden oír y pueden ver que esa persona ha creído porque ha confesado. Pero el Señor mismo dice que eso es algo externo, es algo simbólico, porque muchos dicen, me dirán en aquel día, Señor, Señor, y sin embargo no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque la confesión es lo externo, es lo mismo que la hostia. La hostia, el pan es algo externo, pero el creer en Cristo es algo interno. O sea, comer el pan, o sea, creer en Cristo es algo interno, es algo que nadie puede ver eso. Que yo como de Cristo, o sea, estoy creyendo, eso no lo puede ver nadie. Pero que yo coma el pan en la cena del Señor lo puede ver todos. ¿Dónde está el poder? ¿En la fe o en el pan? Para salvarme. En la fe, porque el que me salva es Dios, no el pan. El pan es algo simbólico, es algo externo, para que lo vean los hombres, pero la fe me la ve Dios. Eso es la idolatría, creer que el pan me salva, creer que el vino me salva, cuando el que me salva es algo interno, que es comer de Cristo y beber de la sangre de Cristo, es algo interno. Eso no lo ve nadie, lo ve solamente Dios. Entonces, lo mismo que la imposición de manos. ¿Dónde está el poder? ¿En las manos o en el llamamiento del Espíritu Santo? Por supuesto que el poder está en el Espíritu Santo, no en las manos. Las manos es algo simbólico, es algo que simboliza o es el reflejo de una realidad espiritual que no se ve. Entonces, hay otras traducciones, por ejemplo, que dice la traducción Beso, dice, porque si confesares con tu boca, Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le despertó de entre los muertos, serás salvo. Por ejemplo, otra traducción, la traducción interconfesional, la versión española dice, si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu interior que Dios le hizo resucitar triunfante de la muerte, serás salvo. Hay dos cosas, una cosa es creer y la otra es confesar. La confesión es algo externo, o sea, usted habla y dice, Señor, Señor, como dice allí en 7, 21 al 23 de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, confesar Señor, Señor lo puede hacer cualquiera, es algo simbólico. Es lo mismo que comer la hostia o comer el pan. Es algo que lo puede hacer cualquiera a eso. Lo puede hacer cualquiera. Un ateo o una persona cualquiera se puede meter en cualquier lugar y comer el pan, pero eso no lo salva a él. Usted imagínese que la hostia salva, o sea, la hostia perdona el pecado o el pan perdona pecado, como dicen los idólatras. Por eso son idólatras, porque creen en lo simbólico. Usted cuando cree en algo simbólico, en algo externo, es cuando se transforma en un idólatra. Porque no está creyendo. Está creyendo en lo simbólico, en un reflejo. Es como el reflejo en un espejo, ya lo hablé muchas veces. No lo salva. Usted imagínese, usted tiene la hostia salva un alma. Se está por morir un ateo, está en el último minuto de su vida. Y usted le obliga y le abre la boca y le mete la hostia en la boca al ateo que no cree y a la fuerza se traga la hostia. Y eso no lo salva a él, porque el que salva es Jesucristo. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso es algo externo, confesar. Por eso el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Señor dice cualquiera, digamos. Los católicos dicen Señor, los mormones dicen Señor, los testigos de Jehová dicen Señor. Hasta la persona que no es religiosa dice Señor. Dios, invocan a Dios. Pero son cosas simbólicas. Y después dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El creer es algo interno y es lo que realmente tiene el poder, porque lo verdadero, el hombre real, está en el interior. Porque el hombre de afuera
puede confesar, porque volvemos a repetir, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, dice, si usted cree que por decir Señor, Señor será salvo, no, usted tiene que creer. El Señor, Señor es un testimonio a los hombres de que usted ha creído. Pero ¿de qué le vale a usted decir Señor, Señor si no cree? No le sirve de nada. ¿De qué le vale a usted comer una hostia si no cree? Cuando usted cree, los pecados le son perdonados, usted es limpio, una vez y para siempre, es justificado, santificado y lavado, como dice en 1 Corintios 6:11, usted es perdonado, las deudas se le han perdonado, usted es libre. Usted es libre. Por eso, cuando Pedro predicó allí en la casa de Cornelio, dice que cayó el Espíritu Santo. ¿Y alguien confesó? No, dice que mientras Pedro hablaba, y cuando Pedro hablaba estaban todos en silencio. Nadie confesó a Jesús como Señor, como Salvador, nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, Señor es algo simbólico, es un testimonio para los hombres. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, al igual que en Pentecostés. ¿Qué quiere decir? Que la confesión es simbólica, es un testimonio a los hombres. Es lo mismo que las obras, como dice el mismo Santiago, la fe sin obra es muerta, las obras perfeccionan la fe. En este caso es lo mismo. La confesión perfecciona la fe, o sea, la hace completa, pero la completa delante de los hombres. Como dijimos, cuando nace un niño, nace un bebé y se le hacen los documentos. Una persona, nace el bebé, está vivo el bebé, y esa persona puede vivir toda la vida sin documento. O sea, la persona está viva. No está muerta, está viva. O sea, va a tener muchísimos problemas, por supuesto, si no se hacen los documentos. Pero en un caso hipotético de que la persona no se haga los documentos, no significa que la persona se va a morir o que está muerta. La persona está viva. Se haga los documentos, no se haga, la persona está viva. Y es lo mismo con la salvación. Cuando usted cree, el testimonio de que usted ha creído es la confesión. Pero si usted no confiesa, como pasó en la casa de Cornelio, usted es salvo. Por supuesto, hablaron en lenguas, luego seguramente habrán confesado a Jesucristo como el Señor, pero eso no determinaba la salvación, es lo mismo que la imposición de manos. O sea, Pablo fue llamado, Bernabé fue llamado al ministerio, pero ya está. Una vez que lo llama el Espíritu Santo, fueron investidos con toda la autoridad. Ahora la imposición de manos es para el testimonio delante de los hombres, delante de la iglesia, de que ellos eran ministros llamados por el Espíritu Santo. Entonces, si una persona es llamada, pero no tiene nadie que le imponga la mano, no significa que esa persona no tiene la autoridad de Dios, el poder de Dios para hacer la obra de Dios. O sea, esas son cosas externas que son simbólicas, pero que no hacen a la esencia y a lo real. Por eso dice que otra versión, la versión libre, dice, porque si declaras, todo el mismo versículo 10:9 de Romanos, porque si declaras que aceptas a Jesús como Señor y estás convencido en tu mente que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. O sea, estás convencido en tu mente. ¿Y eso quién lo puede saber a eso? Y eso es lo que pasó también en la casa de Cornelio. Ellos se convencieron en su mente que el mensaje de Pedro era verdadero y que Jesús era el Cristo, el Salvador del mundo. Cuando ellos estaban convencidos en su mente, cayó el Espíritu Santo. Eso es algo invisible. No se dio cuenta Pedro, no se dio cuenta nadie que las personas que estaban allí en la casa de Pedro en la casa de Cornelio, escuchando el mensaje de Pedro, estaban creyendo. Eso no lo podía ver nadie, porque eso es un testimonio interno de donde el hombre real está creyendo. O sea, lo externo es para que los hombres puedan ver algo, o puedan sentir algo, puedan escuchar algo, pero es un testimonio de algo que sucedió en el interior. O sea, una persona, ¿de qué le vale a una persona decirle Señor, Señor si no ha creído? No le sirve de nada. No le sirve de nada. Y como dijimos lo del niño, lo del bebé, ¿de qué sirve hacer los documentos de una persona que no ha nacido? Es lo mismo. Usted
hace unos documentos, hace todo un trámite, pero no ha nacido ningún niño, no ha nacido ninguna persona. ¿De qué valen esos documentos? No valen de nada, es exactamente lo mismo. ¿De qué vale la hostia? ¿De qué vale el pan si la persona no ha creído? No le vale de nada. Por eso estamos hablando que la confesión es algo externo, al igual que por eso muchos hacen de la confesión la salvación. No, la salvación es la consecuencia de haber creído. Pero ¿de qué le vale a la persona confesar si no cree? Porque lo interno es lo que cuenta y lo que ve Dios. Acá hay otra versión que dice, la versión española dice, si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu interior que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Los que confiesan sin creer son cáscaras, como dice en 7:21-23 de Mateo. Es una cáscara. Por eso la persona que dice que come una hostia y se salva y cree que es el cuerpo de Cristo es solamente una cáscara, no tiene salvación. ¿Por qué? Porque tiene que creer. Porque el Señor dijo, esta es la obra, que crean en aquel el cual el Padre envió. Esa es la obra. Cuando yo creo, la obra de Cristo se me pasa a mí, entonces Dios ve eso y soy salvo. Después, las obras que yo hago es un testimonio de que yo he creído, por supuesto, pero es un documento delante de los hombres. No es algo que me salva. A mí las obras no me salvan. A mí me salva la obra de Cristo, no mi obra. La obra, yo hago la obra para un testimonio delante de los hombres y para darle la gloria a Dios y en agradecimiento a Dios. Pero eso no me salva. ¿Por qué? Porque la obra que me salva es la obra de Cristo, no mis obras. Mis obras son un testimonio de que he sido salvado. Pero un cristiano se salva y no, las obras que él haga ni le suman ni le restan nada a la salvación porque ya está salvado. O sea, como dice el mismo Santiago, perfeccionan la fe en el sentido de que la hacen completa. Es como los documentos que dijimos, el niño nace y la persona puede vivir indocumentada el resto de su vida. Es como un aborigen que vive en la selva o en la montaña. Una persona nace y vive toda su vida y nunca se hizo los documentos, nadie sabe quién es. Pero la persona está viva y vive normalmente, respira, come, duerme, trabaja, etc. Los documentos no le dan vida a él, ni lo matan. Los documentos lo identifican. Por eso acá dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Que la confesión, o hablar externamente, dice yo amo a Jesús, etcétera, como dice el señor Alarcón y toda esta gente, dice que aman a Dios, simplemente es algo que no les sirve para nada a ellos no los salva, ni la religión, ni la hostia, ni el rosario, ni los curas, ni la Iglesia Católica, ellos no los salva eso, porque son todas cosas externas, religión, idolatría, etcétera. Las cosas externas no salvan, las cosas externas son un testimonio, un documento, delante de los hombres. O sea que ellos, como dice el Señor, se identificaban como hijos de Dios, pero no eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no habían creído. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mucho, y acá el Señor da la razón por qué no eran salvos esta gente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, otra vez, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. El mismo señor Alarcón dice que, él dice que veía a la gente y bueno, profetizaba según para acomodarse y para manipular a la gente, cuando él dice que era protestante. O sea que eso lo puede hacer cualquiera. Lo que hace, pero eso no le da salvación a nadie. Las cosas externas no le dan salvación a nadie, sino que es un testimonio, nada más. Es una identificación, nada más. Y el señor Alarcón dice que profetizaba. Y como conociéndolo como es de burlón, seguramente se burlaría de la gente y pensaría cómo los metí en el bolsillo a la gente. Lo mismo que hace ahora con los católicos. Él se burla de los católicos. Se burla diciendo, bueno, los tengo los católicos en el bolsillo.
¿Por qué? Porque no, les ayuda, el señor Alarcón ayuda a los católicos a no pensar. Porque si él niega la escritura, como acá, ahora el Señor va a dar, va a decir por qué esta gente no es salva. Porque esta gente es como el señor Alarcón. Usted observe. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Al Señor no le llamaba nada la atención porque dice, y entonces les declararé, nunca los conocí. O sea que el Señor no los vio ni de pasada, no los vio. No tiene ni noticia de quiénes son. Por eso Dios no conoce a los católicos. Dios no conoce al señor Alarcón, ni sabe quién es el señor Alarcón, ni sabe quién es el señor Plasencia, no sabe, no los conoce. ¿Por qué? ¿Por qué no creen? Por eso el Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. O sea que hay que creer en Jesucristo porque lo ha enviado al Padre. Cuando Jesucristo se fue, envió al Espíritu Santo. Dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando habla de hacedores de maldad, habla de... Cuando habla de maldad, hacedores de maldad, habla de apartados, hacedores de maldad. La palabra maldad, que se traduce así como maldad, es anomía, que es ilegalidad, violación de la ley. Anomía es la palabra en griego, ¿no? Que significa ilegalidad. Por eso el señor Alarcón es antiescritura. O sea, él dice que la escritura no es la máxima autoridad. O sea, niega la ley. Cuando la palabra del Señor dice que toda la escritura lo encerró bajo pecado. ¿Por qué? Porque la ley está dentro de las escrituras. Las escrituras está encerrada la ley. Y si el señor Alarcón niega eso como la ley, como la máxima autoridad, como las escrituras, como la máxima autoridad, es un rebelde. Es un ilegal. Por eso el señor Alarcón es un ilegal. No tiene salvación, porque una persona que no cree y niega la ley, usted sabe, una persona que se rebela ante la constitución de su país, ¿qué van a hacer? Lo van a llevar preso. ¿Por qué? Porque lo van a juzgar. ¿Y qué le van a sacar al señor para juzgarlo? Las leyes y la constitución. No lo van a juzgar de otra manera, no porque al juez le dice, no me gusta porque métanlo preso porque no me gusta la cara. No. Lo juzgan según las leyes, según la letra, según la escritura de ese país. Anomía, que se traduce aquí, maldad, anomía. Anomía se traduce maldad, significa ilegalidad. Por eso el Señor dice, apartados de mí, hombres ilegales, hombres que niegan la ley, hombres que se oponen a la ley, hombres rebeldes. Esos son los que no tienen salvación. O sea, confiesan, Señor, Señor. Por eso la confesión es algo simbólico, nada más. Es algo que identifica. Es como la persona que tiene los documentos fraudulentos o documentos falsos o falsificación de documentos. Yo me puedo hacer los documentos de cualquier otra persona y me hago pasar por otra persona, como sucede tanto en espionaje, etcétera, en muchas cosas. Pero no es realmente esa persona. O sea, esta persona dicen Señor, Señor, y se identifican como cristianos, pero no son cristianos, porque el Señor, Señor es una identificación nada más. Pero es falso, porque interiormente no son. Supongamos yo me hago los documentos de Messi, me visto como Messi, me disfrazo como Messi, pero no soy Messi. O sea, voy a la aduana, voy a cualquier lugar y muestro mi documento, Messi, pase. Pero no soy Messi, el jugador de fútbol, ¿no? No soy Messi. Y esto es lo mismo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es algo interno, es una esencia. O sea, la persona está viva o está muerta. Por eso él dice, no los conozco, ustedes están muertos, no los conozco, no, están separados de mí, nunca estuvieron conmigo, nunca creyeron. Y esta gente que no cree son anti-escritura, o sea, anti-ley, por eso son anomía, o sea, son ilegales, aquellos que violan la ley.
¿Por qué el señor Alarcón no quiere la escritura? Porque él quiere violar la ley, porque es un hombre sin ley. Otras traducciones dice, apartaos de mí, hombres sin ley. Todos los que niegan las escrituras, por eso los católicos no son gente sin ley, no quieren la ley. Porque en las escrituras está encerrado todo. Por eso dice que las escrituras encerró todo bajo pecado. ¿Por qué? Porque en las escrituras está la ley, está la Constitución. Si usted viola las leyes de su país, usted va a ir preso. Es lo mismo que sucede con la condenación. Si usted no cree en Jesucristo, si usted no cree en las escrituras y tiene a las escrituras como la máxima autoridad y como el único tema de Jesucristo, no hay salvación. Porque usted está negando la ley, está negando lo legal, que es creer en Jesucristo. Eso es lo legal, creer en Jesucristo, no en una religión, no en una secta, no en ritos, en ceremonias, en sacramentos, no, creer en Jesucristo. Por eso la palabra maldad, del griego anomía, significa maldad, impiedad, infracción, infringir la ley. Por eso el Papa dijo hagan lío. ¿Por qué? Porque el Papa es la voz de Satanás, en el sentido, o representa el pensamiento de Satanás que dice que hagan lío. O sea, sean ilegales, hagan problemas. Es lo mismo que Satanás dijo en los cielos, hagan lío, le dijo a sus ángeles. Acá hay otro Dios y ese otro Dios soy yo también, dijo Satanás, y bueno, se armó una guerra cósmica en los cielos que las repercusiones están hasta el día de hoy. La palabra anomía también significa transgresión. ¿Por qué niegan la escritura? Porque quieren transgredir. ¿Qué significa la palabra anomía? También anarquía, o sea, no hay cabeza, lo mismo que dijo el Papa allí en Brasil, hagan lío. Y los católicos saltaban, ¿no es cierto? Saltarían, con respeto que me merecen los católicos, saltarían como los demonios saltaron en el cielo cuando Satanás dijo hagan lío. Hagamos guerra contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la ley. Entonces, esa es la rebeldía, hacer lío, portarse mal, ser anárquicos, no tener cabeza, no tener ley. Por eso el Señor Alarcón se hizo católico, para no tener ley. Y él lucha día tras día contra la ley. Es un delincuente espiritual, se puede decir, un delincuente religioso, el cual delinque día a día, porque todos los días va en contra de la ley, porque él se arremete contra la ley, atacando la sola escritura. Está atacando la ley, porque la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que somos todos pecadores y necesitamos a Jesucristo. Necesitamos creer en Cristo para ser salvos. Porque el Señor Alarcón niega la sola escritura. Y él dice que no necesita la Biblia para ser cristiano. Claro, porque en la Biblia está la ley, en la Biblia está Cristo. En la Biblia está el verdadero Dios, no el Dios que tiene él que le contaron los paganos, que no es otra cosa que el catolicismo romano. Ellos le cuentan de otro Cristo, de un Cristo que salva fe más obras. Ese es el Cristo que él quiere, un Cristo rebelde, un Cristo que transgrede la ley, un Cristo anárquico que nombra sacerdotes cuando no está prohibido nombrar sacerdotes cuando Cristo estaba allí en la cena. ¿Cómo va a nombrar sacerdotes si hay ya un orden establecido sacerdotal aún en vigencia? No lo puede hacer. Es un subversivo, una persona que se rebela ante un gobierno. Y él no vino a rebelarse contra el gobierno de Dios, él vino a cumplir con la ley. Él no vino a rebelarse a la ley, ni a destruirla, ni a hacerla desaparecer. Él vino a cumplir. Es todo lo contrario a lo que dijo el Papa. El Papa dijo, transgredan la ley. Por eso es un espíritu diabólico. Transgredan la ley. Hagan lío. Sean anárquicos. Desechen a Dios. Otra palabra que significa anomía es desorden. Es lo mismo que dijo el Papa. Cuando el Papa esté delante de Dios, Dios le va a decir, apártate de mí, hombre sin ley. Hombre que amas la anarquía, el desorden, la transgresión, la iniquidad, la infracción, la violación a las leyes. Apártate de mí, hacedor de maldad. Otra palabra que se desprende es anomos, que significa sin ley, referido a uno que rechaza la ley en rebelión.
Esos son todos aquellos que se oponen a la sola escritura. Son todos aquellos que quieren vivir sin ley. Por eso la palabra que se desprende del griego es anomos, que es sin ley, referido a uno que rechaza la ley en rebelión. Lo podemos ver allí en Mateo 7:23, que dice: apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra anomia también no es meramente infracción de la ley, sino un rechazo flagrante en rebeldía, actuar y vivir al margen de ella, o sea, de la ley. Por eso el señor Argos se hizo católico, porque él quiere vivir al margen de la ley, como un delincuente religioso. Si usted rechaza la sola escritura como la máxima autoridad, es como que usted está rechazando la constitución de su país, tiene que andar escondiéndose. Por eso Adán y Eva se escondieron, dice. ¿Por qué? Porque habían infringido la ley. Por eso Dios no los conoce, no lo conoce el señor Arcón, no lo conoce, los católicos no los conocen, porque ellos están escondidos detrás de su religión. Por eso se hicieron delantales. Adán y Eva se hicieron delantales, que no es otra cosa la figura y el símbolo del trabajo. O sea, se esconden detrás de su trabajo, detrás de sus obras para ser salvos. O sea, están escondidos detrás de los árboles. El señor Arcón está escondido detrás de los árboles. ¿Por qué? Porque es un hombre que niega la ley, que se opone a la ley. Usted imagínese, se levanta un día y dice: me voy a rebelar contra la constitución de mi país, contra las leyes de este país, y voy a empezar a infringir la ley. Si me agarran, van a tener que ser muy, muy hábiles para poder agarrarme, pero yo a partir de hoy voy a empezar a infringir la ley. Es lo que hace el señor Aragón. Se va a escapar hasta el día que muera y se enfrente con Dios. Ahí ya va a tener que dar cuenta de todo sus infracciones, y Dios le va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque te has opuesto a las escrituras. Te has opuesto en creer en mi Hijo, le dirá Dios. No has creído, no quisiste creer, ni quisiste conocer a mi Hijo. Si usted no quiere conocer a una persona, no se acerca a esa persona y no la conoce a la persona. Pero este hombre no solamente que no lo quiere conocer, sino que le hace la guerra a Cristo, diciendo: no lean las escrituras, hay otra autoridad, hay algo infalible también que es la iglesia. Pero esa iglesia me dice que ese Cristo salva de otra manera, no salva como el verdadero Cristo, que salva por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese Cristo salva fe más obras. O sea, incita a la gente a salvarse por sí mismo. O sea, está bien, crees en Cristo, es como los judíos. Es el evangelio diferente que habló Pablo allí en Gálatas 1 del 6 al 10. Es el mismo, es un evangelio diferente. Entonces, para ir concluyendo, decimos que la palabra anomía significa todo el que hace el pecado, hace también la ilegalidad. Y el pecado es la ilegalidad, o sea, la anarquía. ¿Qué es el pecado? Es el rechazamiento de la ley. Eso es el pecado, rechazar la ley o voluntad de Dios, sustituyéndola por la voluntad propia. Lo cual entrona la propia voluntad de la persona. O sea que anomía es carencia de ley, son hombres sin ley. Por eso el Señor dijo: apartados de mí, hombres sin ley. Ustedes han vivido sin ley y por lo cual no tienen salvación. Yo no los conozco. Por eso son personas que están escondidas. Dios no las conoce. O sea, están recluidas en la oscuridad del pecado. Entonces, para ir terminando, vamos al versículo 10 de Romanos 10:10, que dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, con el corazón, o sea, que es lo real, lo interno. Lo interno es lo que vale, no lo externo.
como dijimos de la hostia. La hostia la puede comer cualquiera, pero creer, ¿quién cree en Cristo? Si usted cree que la hostia lo salva, usted no tiene salvación, porque el que lo salva a usted no es la hostia no fue a la cruz. Y la hostia no tiene sangre, no tiene cuerpo, no es Cristo. La hostia es un gramo de harina, nada más. El que fue a la cruz ahora está a la diestra del Padre. En Él tiene que creer usted, en alguien que usted no puede ver. Por eso la salvación es por gracia por medio de la fe. Pero si no tiene las Escrituras, ¿cómo va a creer en aquel que está a la diestra del Padre? Por eso la iglesia es solo Escritura. La verdadera iglesia es solo Escritura, porque todo el conocimiento de Dios y del Hijo de Dios, por eso dice en 17:3 de Juan, y esta es la vida eterna, o sea, la salvación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Y cómo hacemos para conocer a Dios si no es por las Escrituras? Porque dice la palabra que el hombre miente. En 3:4 de Romanos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si el hombre miente, ¿qué garantía tengo? Las Escrituras. Las Escrituras son las que me hablan del Dios verdadero, me hablan de Jesucristo y me hablan de la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, el hombre externo, el que confiesa, el que habla, el que dice Señor, Señor, es algo externo, es algo simbólico, es como lo que hablamos, el bautismo, el pan, el vino, la imposición de mano, todo eso son cosas externas, la confesión, son todas cosas externas, pero hay algo interno, hay algo invisible que nadie ve, que solamente lo ve Dios, y eso es lo que vale. Por eso cayó el Espíritu Santo allí en la casa de Cornelio, porque Dios, ¿qué vio? Dios vio la fe. Al ver la fe, los corazones fueron limpiados, fueron perdonados, fueron santificados, justificados, lavados, y cayó el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a venir a una vida limpia, a una vida perdonada, una vez y para siempre. Viene el Espíritu Santo y no se va más, porque el Espíritu Santo es el sello de la salvación. Cuando usted se enfrente con Dios, Dios va a ver que el Espíritu Santo está en usted. Entonces Dios, al ver el Espíritu Santo en usted, va a decir, él es o ella es una persona perdonada. ¿Por qué es perdonada? Porque está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca va a estar en el medio del pecado. Porque el Espíritu Santo es delicado, es como una paloma. En forma de paloma descendió allí, en el Jordán, cuando vino a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo va a estar en una vida perdonada. Y si una persona recibió perdón de pecado, tiene el Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo es la garantía de que la persona ha sido perdonada. Es como un sello. Cuando usted paga una cuenta, le dan una boleta donde hay un sello que dice pagado. La deuda está pagada. Y ese es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, Dios ve la persona al Espíritu Santo, significa que la deuda ha sido pagada. La deuda de esa persona ha sido pagada. ¿Por qué ha sido pagada? Porque ha creído. Por eso descendió el Espíritu Santo allí en la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque ellos creyeron. Alguien confesó, dijo, creo en Cristo, Señor, Señor. Nadie dijo nada. Ellos creyeron, por eso es la obra interna del hombre real. El hombre real es el que cree. El externo puede decir Señor, Señor, como le dijo a los hacedores de maldad. Alarcón puede gritar todo el día Señor, Señor y no es salvo. Porque él tiene que creer verdaderamente. Y el día que crea, agarra el catolicismo, lo hace un bollito y lo tira a la basura porque la religión no sirve para nada. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la deuda ya fue pagada. Al ser la deuda pagada, no tiene necesidad de nada. Lo único que le resta en su vida es hacer la voluntad de Dios, darle la gloria a Dios, alabar a Dios, predicar la palabra, anunciar el Evangelio como corresponde, verdaderamente predicar al verdadero Dios, no el Dios falso que está enseñando. Y eso es todo. Pero el señor Alarcón puede gritar, Señor, Señor, y sin embargo Dios le va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, vos que te negaste a abrazar la ley, a abrazar a Cristo, creer en mi Hijo. O sea, nosotros cuando somos salvados una vez y para siempre. O sea, la ley, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Si usted infringe la ley de Dios, va a tener los resultados de haber violado la ley de Dios.
O sea, si un cristiano roba o miente, va a pagar las consecuencias de ese robo, de esa mentira. El punto es que ya la ley no lo puede condenar, o sea, no se le computa esos pecados para condenación eterna. Dará cuentas en el día, porque hay dos juicios, un juicio para los impíos y un juicio para los cristianos. El juicio para los impíos es para una condenación, o sea, todas las vidas van a ser, o todas las personas van a ser resucitadas y van a ser juzgadas, tanto mundanos o tanto impíos, o los hombres sin ley, como dice en 7:23 de Mateo, apartados de mí, hacedores de maldad, hombres sin ley, rebeldes, aquellos que se han opuesto a las Escrituras, todos ellos van a ser condenados por no haber creído en Cristo, por oponerse a las leyes de Dios o a la ley de Dios o hacer la voluntad de Dios, que es creer en Cristo. Nosotros cuando creemos en Cristo, delante de Dios hicimos toda la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque Cristo hizo toda la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Cristo dijo, consumado es toda la obra. Esa obra se nos pasa a nosotros. O sea, nosotros ya no tenemos ese problema. Pero, por eso dice entonces 6-8 de Hebreo, que al que Dios toma por hijo, azota y disciplina. O sea, no quiere decir porque usted esté salvado, él no va a recibir las consecuencias del pecado. Por supuesto que sí. Pero es muy simple el Evangelio. Como es un hijo, los hijos de Dios son hijos. Un hijo que se porta mal con sus padres, con su familia, nunca deja de ser hijo. Recibirá su castigo, pero nunca deja de ser hijo. O sea, nosotros, el cristiano se porte bien o se porta mal, ya está salvado. El asunto son las consecuencias de su conducta, de su buen testimonio o de su mal testimonio. O sea, somos responsables delante de Dios y delante de los hombres, aunque ya somos salvos. Seguimos siendo responsables delante de Dios y delante de los hombres. O sea, hay católicos que son muy buenos padres, muy buena gente, y sin embargo no tienen salvación porque no creen. Porque la deuda no ha sido pagada. Ese es el problema, que la deuda no ha sido pagada. Una persona puede ser muy buena, entre comillas. O sea, pueden ser personas, unas personas de buenos padres, buenos empleados, buenos patrones, buenos vecinos, etc. Y sin embargo no tienen salvación porque no quieren creer en Cristo. Creen que por sus propias obras se pueden salvar. Entonces ese es el problema. Y al no creer en Cristo no pueden recibir el perdón de pecado, la cual es la deuda que nosotros tenemos, o teníamos en este caso, con Dios. El asunto es si la deuda está pagada o no. Lo demás es responsabilidad. Como dijimos, va a haber dos juicios, un juicio para los impíos que van a ser condenados y un juicio para los hijos de Dios, lo cual va a ser para vergüenza o para alabanza. Si usted hizo bien, si usted fue un buen cristiano, hizo la voluntad de Dios, va a recibir alabanza, va a recibir premios, coronas, etc. De todo lo que Dios tiene para usted. Pero si usted fue un mal cristiano, recibirá. Dios va a mirar que su deuda está pagada, pero ha llevado una vida cristiana mala. Y recibirá, como dice la palabra, vergüenza. Será una vergüenza y se irá con las manos vacías. Estará salvo, por supuesto. Dios es amor, pero en ese momento, en el tribunal de Cristo, se le va a recordar todo lo que sus obras, sean buenas o sean malas, como dice el mismo apóstol Pablo. Que vamos a rendir cuenta, vamos a dar cuenta delante de Dios. Hayamos hecho bueno o hayamos hecho malo, dice el apóstol. Entonces, esa es la salvación de algo interno. El hombre, todo lo que es confesión, imposición de mano, lo que es pan, vino, bautismo, todo eso, todo son cosas externas, que son cosas simbólicas que nos salvan, pero que identifican de algo interno, de algo verdadero, porque lo verdadero sucede en el mundo invisible. Volvemos a repetir, el mundo invisible es lo que pasó en la casa de Cornelio. Descendió el Espíritu Santo porque ellos habían creído. Al creer, quedaron limpios. Al quedar limpios, descendió el Espíritu Santo. ¿Quién lo vio eso? No lo vio nadie. Solo Dios. Solo Dios vio que habían creído. Entonces es algo interno, es lo real, es lo que salva. Entonces ellos empezaron a hablar en lengua como testimonio.
Por eso el hablar en lengua tampoco salva. Son cosas externas que son testimonio de algo interno. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor será salvo, no todo el que habla en lengua será salvo, no todo el que se bautiza será salvo, no todo el que come el pan será salvo, no todo el que bebe el vino será salvo, no todo el que se le impone las manos será salvo, sino que es algo interno, es algo espiritual, es algo invisible, es algo verdadero. El hombre real es el que cree, el que está en el interior es el que cree, y de ahí en más hay un testimonio. El que dice, como dice en 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto es algo externo. Confesar que Cristo es el Señor es algo externo. Es algo simbólico que da testimonio delante de los hombres. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Creer en el corazón no lo puede ver nadie. Hay personas que son salvas con escuchar el mensaje y no dicen palabra alguna, y son salvos. Después, por supuesto, dicen Jesús es mi Señor, alaban, participan en la reunión con los hermanos, etc. Pero no han dicho nada. ¿Por qué? Porque la salvación es algo interno. La salvación es por fe. Cuando yo le prediqué a mi tío que partió a la presencia del Señor, mi tío, como era en aquellos tiempos, estamos hablando unos 30 años atrás, él estaba en su lecho de muerte ya, a los días partió, le hablé de la palabra de Dios y él nunca había ido a una iglesia cristiana, no había sido ni católico, nunca había ido a una iglesia cristiana, nunca había sido un religioso, digamos. Siempre fue un hombre de trabajo, un hombre que siempre tuvo a su familia, fue un ejemplo como padre, como tío, como cuñado, como marido. Era realmente un hombre ejemplar, pero nunca fue un religioso. Y nunca había escuchado la palabra de Dios. Entonces fui guiado por Dios para predicarle la palabra en su lecho, estaba allá en su casa, y le hablé de la palabra de Dios. Entonces, bueno, le dije que si creía en Cristo y me dijo que sí, creía en Cristo. Entonces hicimos la oración de fe y luego me retiré y no lo vi nunca más. Sí lo vi después cuando fue su velorio, porque a los 2 o 3 días murió, partió con el Señor, pero no dijo nada él. Él no sabía de Biblias, él no sabía de ángeles, él no sabía de nada. O sea que era un hombre muy sencillo, un hombre muy, muy bueno, pero él de religión o de Biblia no sabía nada. Y no es que había conocido historias de ángeles, de cosas espirituales, nada. Cuando yo me fui, después me cuenta mi tía y mis primos que él dice que cuando estábamos hablando, yo le estaba hablando de la palabra del Señor, dice que algo le recorrió caliente, desde la cabeza hasta la punta de los pies, algo caliente y algo tibio, dice como con un agua, lo lavaba completamente, y cuando se miró así, él estaba vestido todo de blanco. Y yo no le había dicho nada, simplemente le prediqué, es algo parecido a lo que pasó con Cornelio, con la gente de Cornelio. Por eso es algo interno, es algo del hombre real que está en el interior el que cree. O sea que él no fue salvo por comer una hostia, por bautizarse, por ir a reuniones, etc. Él fue salvo por creer. Por eso dice la palabra que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Es un testimonio de una persona que no estaba... no estaba influenciado por nada, digamos. Era un hombre, digamos, virgen en el sentido de lo que es religión, y sin embargo tuvo una experiencia gloriosa de salvación. A los 2 o 3 días murió salvo. ¿Por qué? Porque él creyó en el mensaje, y al creer en el mensaje, Dios lo salvó. Entonces, lo externo es algo simbólico, por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre.
¿Y cómo hacemos nosotros para hacer la voluntad del Padre? Es imposible, digamos, en el sentido de que ningún humano puede hacer toda la voluntad del Padre. Pero hay uno que hizo toda la voluntad del Padre. Ese es Jesucristo. Nosotros, al creer en Él, la obra de Cristo, o sea, Cristo obedeció en todo al Padre, eso se nos imputa a nosotros. Por eso tenemos salvación, porque somos salvos por la santidad de Cristo, no por nuestra santidad. Somos salvos por la obra de Cristo y por las obras de Cristo. Por eso le dice, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, estuve en la cárcel me visitaste, estuve enfermo y viniste a mí, etc. Y ellos le dicen, ¿pero cuándo lo hicimos eso? Claro, Cristo lo hizo por nosotros. Nosotros, al creer en Él, Dios ve todo eso en nosotros, lo que Cristo hizo. Esa es la salvación. Se nos imputa a nosotros toda esa obra. Por eso Santiago dice que una fe sin obras es muerta. Claro, nosotros al creer, toda la obra de Cristo se nos pasa a nosotros. ¿Y qué ve Dios? Las obras de Cristo. Por eso nosotros tenemos obras, pero son obras, digamos, se puede decir prestadas, que son las obras de Cristo. O son imputadas a nosotros, la obra de Cristo. Claro, hay que pagar una deuda. Usted la tiene que pagar, sí o sí. No le queda otra. Y no es algo invisible que dice, bueno, yo creo que voy a pagar la hora y punto. No, la empresa va a ver que usted debe tanto y le viene a cobrar. Y usted le dice, no, pero yo creo que la pagué. No, pero acá hay una deuda, señor, le dice. Y se lo llevan preso. Dios también. Hay una deuda y entonces la deuda la tenemos que pagar. Y la paga Cristo. La paga Cristo por nosotros, por eso tenemos salvación. Por eso una fe sin obra es muerta, por supuesto. Y el punto es que las obras que nosotros tenemos son las obras de Cristo porque nos han sido imputadas por medio de la fe. No es que no tenemos obras. Tenemos obras, pero son las obras de Cristo porque nuestras obras no nos alcanzan. Por eso, al creer, es como este amigo que me da los 10 millones de dólares que yo necesito para pagar la deuda. Este amigo es Cristo. Cristo es el que tiene los 10 millones de dólares para que yo pueda pagar mi deuda delante del Padre. Por eso Él es mi Salvador. O sea, este amigo que me dio los 10 millones de dólares me salvó de ir a la cárcel en este caso. Y Cristo salvó mi alma de condenación eterna al Él darme de sus obras. O sea, yo al creer se me imputan sus obras a mi vida. Su justicia, su santidad, su pureza, su perfección. Porque lo que exige Dios es perfección para satisfacer la justicia del Padre. Eso es todo, esa es la salvación. Por eso la salvación es o sea, no podemos agregar nada a nosotros la salvación, solamente creer. No podemos ni agregar ni quitar, no podemos. Por eso, sin las obras de la ley, dice Pablo, sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir? Que la obra de Cristo basta y sobra. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió toda la ley. Por eso Cristo era solo escritura. Por eso Él dijo, yo vine a cumplir la ley. ¿Dónde estaba la ley? En las escrituras. Y si Él tenía que cumplir la ley al pie de la letra, ¿de dónde se apoyaba Él? De las escrituras. Por eso Él era solo escritura. Y todos los que somos hijos de Dios, somos solo escritura. Aunque algunos lo ignoran, que son hijos de Dios, pero todos somos solo escritura. Todos dependemos de las escrituras, del conocimiento del Hijo de Dios. Los profetas profetizaron de Cristo y los apóstoles dieron testimonio de que Cristo vino. Eso es todo. Cuando mueren los apóstoles, quedan las escrituras, es el testimonio para conocer a Dios. Mediante ese conocimiento, nosotros creemos o rehusamos creer. Punto. Esa es la salvación. Ese es el Evangelio. Creer o rehusar creer. Usted cree, usted es salvo. Usted no cree, usted rehúsa creer en el Cristo de la Biblia, en el verdadero Cristo, no el que le cuenta la religión. El verdadero Cristo, el que está en las escrituras. El que enseña el apóstol Pablo. Porque el apóstol es el predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Él es el predicador, el apóstol Pablo, no el Papa. Porque al Papa se le pregunta a qué vino Cristo y no sabe. Es una locura. Si él tiene que predicar a qué vino Cristo y no sabe, por eso es falso. Si a usted lo tienen que operar a corazón abierto y viene el cirujano y le dice, señor cirujano, ¿dónde está el corazón? Y no sé, la verdad, no hay respuesta, no.
No sé, la verdad que no sé. ¿Y cómo me va a operar? Vaya a saber Dios cómo lo voy a operar. ¿Usted se dejaría operar por esa persona? ¿Por ese cirujano? No. Usted llamaría al psiquiátrico que se lo lleven al hombre, viene una ambulancia, vienen 4 enfermeros, le ponen el chaleco de fuerza y se lo llevan. Porque no es cirujano, es una persona que se escapó del manicomio. Como una persona que tiene que operar a corazón abierto, no sepa dónde está el corazón. Y al Papa se le pregunta a qué vino Cristo y no sabe, significa que es falso. Si usted está en una religión así y cree en un líder así, usted se está dejando operar por una persona que se escapó del manicomio, que no sabe dónde está el corazón. ¿Usted se dejaría operar por esa persona? Por supuesto que no. Y en este caso es lo mismo. Usted seguiría a un hombre que no sabe de qué vino Cristo. Es lo mismo que el cirujano que no sabe dónde está el corazón. Entonces, lo vamos a ir dejando por acá. El señor Alarcón se ha sepultado a sí mismo, ha declarado que los católicos creen lo mismo que los satanistas y los satanistas no creen en cosas buenas, creen en Satanás. Así que se sepultó a sí mismo, se declaró idólatra igual que los satanistas, sepultó sus creencias, dando plena ilusión que es una creencia satánica, porque si creen lo mismo que los satanistas, significa que es una creencia satánica. Entonces, sin más para decir, como hemos expuesto, como hemos dicho, que la salvación solamente está en creer en Cristo, y Cristo está en los cielos, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el Evangelio, creer en Cristo, porque dijo el mismo apóstol Pablo, no andamos por vista, sino que andamos por fe. Andamos por fe, y lo que salva es la fe, no las cosas externas. Las cosas externas son un testimonio, es como los documentos que dijimos, para, como dice el mismo Santiago, para las obras perfeccionan la fe. O sea, lo externo perfecciona, o sea, es como una persona que nace y se le hacen los documentos. Como dijimos, un aborigen puede estar toda la vida sin documento y es una persona que nació, creció, se multiplicó y murió. No, los documentos no le sumaron ni le restaron nada a su vida, simplemente que no estaba identificado. O un aborigen o cualquier persona que vive en un lugar que no se puede hacer los documentos. Pero en una persona que vive en la ciudad o en algún lugar que se puede sacar los documentos lo perfeccionan en el sentido que lo podemos identificar quién es como ciudadano. Esas son las cosas externas, una identificación, pero no salva. Lo que salva es lo interno, haber creído, eso es lo que salva. Lo demás son testimonios, identificación y simbolismos de algo que está en el interior, que es creer o rehusar creer. No, si usted no, por más que diga usted, Señor, Señor, si usted no cree, no tiene salvación. Usted se va a dar cuenta que el día que usted cree va a tirar la religión a la basura. ¿Por qué? Porque es como la persona que recibe una herencia multimillonaria, de un día para el otro se transforma en la persona más rica del mundo, para hacerlo exagerado y podamos comprenderlo mejor. Y diga, ¿para qué voy a trabajar? Lo puede hacer si quiere, pero ¿para qué voy a trabajar? Dice, si ya tengo el dinero para mantener mi familia, ya no me tengo que preocupar más por comer mañana, o sea, trabajar para comer mañana en un sentido. ¿Para qué? Es lo mismo con la religión. ¿Para qué voy a trabajar para la salvación si ya estoy salvado? Ya estoy salvado. Es como esta que recibe la herencia, ya estoy salvado. ¿Para qué voy a trabajar? Levantarme a las 4 de la mañana, venir a las 9 de la noche a mi casa, estar media hora con mi familia, bañarme, dormir, volver otra vez a mi trabajo. ¿Para qué? Si yo soy multimillonario. Y así sucede con la salvación. ¿Para qué? Cuando usted sea salvo se va a dar cuenta que va a tirar la religión a la basura. Porque dice, ¿para qué quiero la religión si yo estoy salvado? Entonces, lo vamos a dejar por acá y espero que este mensaje pueda ser de bendición. Que Dios le bendiga a todos.